paz se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Oh, oh, oh. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hay muchas cosas que nosotros subestimamos, pero que hablan mucho más fuerte de lo que nosotros podemos predicar detrás de este libro. Nuestro testimonio. La gente muchas veces deja de escuchar nuestras palabras y todo pierde peso. Podemos ser muy buenos predicadores, muy buenos maestros, pero todo pierde peso cuando nuestra vida no habla de lo mismo que nosotros estamos enseñando. En esta mañana yo te quiero decir, mi hermano, mi hermana, vuelve a estar en amistad con Dios, vuelve a estar en intimidad con el Señor, vuelve a hablar aquellas cosas que hablabas cuando te sentías tan cerca de Dios. Ese es el lugar más alto. Pero mi hermano, necesitamos una fe que crece, que sea robusta en todos los aspectos de nuestra vida. No solo para lo que nosotros esperamos, sino para lo que Dios espera de nosotros. Y Pedro dice, no me importa que ustedes ya lo hayan escuchado, no importa si ustedes ya lo saben. Yo les vengo a recordar lo que necesitan añadir a su fe para que tengan una fe que busque crecer. Amén. Hola, mano. Sabe que a veces entramos y no nos damos cuenta quiénes están a nuestro alrededor, pero de verdad que a mí me encanta compartir estos momentos donde podemos juntos adorar, más allá de que no somos quizás de pasar mucho tiempo juntos entre nosotros, pero es tan lindo poder ver cómo el Señor obra en medio nuestro y Él está en medio nuestro. Él está en medio nuestro. Nadie lo cree. Él está en medio nuestro. Decirle a tu hermano, el Señor está en medio nuestro. Yo quiero que lo creas en esta noche porque Él está, Él habita en medio de aquellos que buscamos su presencia. Yo cada vez que tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor, siempre es tan hermoso cómo la palabra nos renueva. Hoy a la mañana pensaba en lo que dice Romanos 12, la necesidad que nosotros tenemos de renovar nuestra mente. Romanos 12:2, que dice que seamos transformados mediante ¿qué? La renovación de nuestro entendimiento. Y esto no se trata de buscar información en googlearla o buscar información en YouTube, buscar algo nuevo, sino realmente alimentarnos de lo que sacia nuestra sed, lo que renueva nuestra mente. ¿Cuántas veces, no sé a cuántos les ha pasado que han leído algún versículo y de golpe estaban leyéndolo, lo leyeron muchísimas veces y de golpe
en algún momento ese versículo se abrió y fue algo impactante para nuestras vidas en un momento preciso. ¿A cuántos les ha pasado así? ¿Por qué? No solo porque la palabra tiene vida, sino porque justamente la palabra es la que renueva nuestra manera de pensar. ¿Sí? Filipenses capítulo 4 dice: en esto pensad. ¿En qué? En todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Si hay virtud alguna, en esto pensad. La palabra dice que el Señor tiene pensamientos, ¿qué? De bien y no de mal. O sea, esto nos demuestra de que ¿dónde está el pensamiento? ¿Dónde descubrimos el pensamiento? A través de su palabra. Su palabra nos revela cuál es el pensamiento de Dios. Si alguien quiere conocer cómo piensa una persona, podemos descubrir la manera de pensar a través de un libro, de un autor. Podemos descubrir cómo piensa. Ahí es donde uno plasma todo lo que piensa. Si queremos conocer al autor de este libro, acá está plasmado todo su corazón. Y yo quiero animarte a que permitas que la palabra nos transmita esa vida, porque la necesitamos. Cada uno de nosotros llegamos con diferentes necesidades y realidades, pero hermoso es ver cómo la palabra actúa en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor está obrando. Aunque no lo veas, aunque te cueste, y no se trata de sentir o no sentir, se trata de creer que la palabra tiene vida y ella imparte vida a todo nuestro ser. En la condición que hoy estés, que haya llegado, el Espíritu Santo hoy quiere obrar en nuestros corazones. Señor, queremos entregarte este tiempo, Señor, y queremos aún preparar nuestra mente, Señor. Espíritu Santo, vos conocés todas nuestras necesidades, Señor, y yo te pido que obres, Señor, a través de tu palabra hoy nos hables. Sé que en muchos quizás tendrás que renovar nuestras fuerzas, Señor, pero que nuestra mente sea renovada. Si nuestra mente no cambia, nuestro comportamiento no cambia, nuestras acciones van a ser las mismas, Señor, y por eso necesitamos que realmente tu palabra transforme nuestra mente, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Hay algo que yo quiero compartir en esta noche. Bueno, quizás algunos ya me habrán escuchado, pero hay una palabra que estas semanas el Señor venía hablando a nuestro corazón junto con mi esposa. Lo compartimos también, están algunos de los líderes acá, lo habrán escuchado quizás el lunes. Pero hay una palabra que el Señor nos habló muchísimo, porque siempre hay un versículo, hay pasajes puntuales en los que el Señor llega para algo puntual en nuestras vidas. Yo quiero invitarlos a que abran en Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos capítulo 6, versículo 30. Saludamos a todos los que están del otro lado, que el Señor los bendiga muchísimo y deseamos que puedan compartir este tiempo con nosotros. Y vamos a compartir en Marcos capítulo 6, versículo 30. Y vamos a ir, yo quiero que por favor usted preste atención a todo lo que vamos a ir leyendo. Yo le voy a leer en la versión Reina Valera, pero que podamos capturar todo lo que pasa, lo que sucede en medio de estos versículos. ¿Lo tiene? ¿Está despierto? ¿No se me durmió? Muy bien. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron, ¿qué? Solos en una barca a un lugar desierto. Acá el otro día compartíamos acerca un poco de esto, de qué era lo que Jesús detectó, la necesidad de sus discípulos. Sus discípulos venían viviendo nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque estaban al lado del Maestro, pero ellos estaban viviendo nuevas experiencias, orando por las personas. No solamente
era ver al Maestro, sino disfrutar también de su presencia, pero aprender de Él y enfrentarse a nuevas experiencias, donde ellos estaban experimentando cómo la gente era tocada por el poder de Dios. Pero también ellos estaban viendo milagros, cosas, aventuras nuevas que estaban experimentando, que quizás nunca habían experimentado. Y de golpe, cada una de esas experiencias se transformó en algo que ellos querían contar. ¿A cuántos nos ha pasado que hemos vivido algo lindo y qué queremos hacer? Queremos contarlo. Hay gente que lo cuenta y gente que no. Pero los discípulos tenían la necesidad de acercarse al Maestro. Y dice que ellos venían, porque si uno ve todo lo que viene sucediendo es una vorágine bastante intensa, porque la palabra dice que las multitudes seguían a Jesús. Jesús estaba haciendo milagros y obviamente las multitudes se agolpaban. ¿Por qué? Porque muchos querían recibir un milagro. Y Jesús vio y detectó algo acá, que era la necesidad que los discípulos tenían de ser escuchados. Jesús había detectado de que los discípulos necesitaban un oído para escuchar todas las experiencias, las vivencias que ellos estaban atravesando. Quizás puede ser temores, puede ser luchas, miedos, pero no detalla qué es lo que hablaron. Pero la palabra dice que Jesús detectó la necesidad que tenían los discípulos de ser escuchados. Y acá hago un paréntesis porque algo que a nosotros nos habló muchísimo es la necesidad que tenemos de detectar a aquellas personas que necesitan ser escuchadas. ¿A cuántos les gusta ser escuchados? A los demás no. ¿A cuántos les gusta ser escuchados? Todos tenemos esa necesidad. Cuando, vamos a contar una experiencia, una anécdota en familia, es muy feo cuando alguien lo cuenta y nadie se dio cuenta que nadie por ahí se rió, nadie capturó la consecuencia de esa anécdota. Es incómodo. Nosotros necesitamos ser escuchados. El otro día, el domingo, hablábamos acerca de la necesidad que tenemos de estar juntos. ¿Por qué? Porque fuimos creados para estar juntos. Y la palabra dice que el Señor está donde nos ponemos de acuerdo. Eso es verdad. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros necesitamos ser escuchados. Y a veces, obviamente, nos centramos en la necesidad que nosotros tenemos. Nosotros lo compartíamos el otro día en el liderazgo de la necesidad que nosotros como líderes tenemos que detectar la necesidad que las personas tienen de ser escuchadas. Ahora, pensando en nosotros, ¿cuántas personas a nuestro alrededor necesitan ser escuchadas? Porque muchas veces pensamos en la necesidad que nosotros tenemos, que puede ser muy grande, y no estoy minimizando la necesidad que usted y yo podamos tener. Pero hay mucha gente que necesita ser escuchada. El otro día estábamos en mi casa a punto de salir y justo mi esposa ve a una vecina que pasa por ahí, que hace mucho tiempo que no la veía y bueno, los que conocen a mi esposa, ella es muy sociable y ella la llamó y para que venga, le quería abrazar y quería saber cómo estaba. Y fue un ratito antes de salir. Y esta persona le contó lo que estaba viviendo a mi esposa. Y yo escuché desde adentro, porque yo estaba preparándome para salir, y cuando escucho de adentro, escucho la persona esta señora que grita y dice: gracias por escucharme, gracias por estos minutitos, yo quería contarte, gracias por escucharme. Y me quedó picando ese gracias. Porque muchas personas pasan a nuestro lado y nosotros no nos tomamos el tiempo de escucharlas como ellas realmente necesitan. Cada uno de nosotros tenemos la necesidad de ser escuchados. ¿Cuántas personas quizás pasaron a nuestro lado cuando vamos a un almacén, cuando nos encontramos a alguien en la calle y quizás la persona, uno le pregunta ¿cómo estás? Y la persona se empezó a abrir y uno, ay, me tengo que ir. Bueno, después hablamos. Y la persona ya estaba ahí lagrimeando. Ya estaba, se quedó con
con la lágrima ahí en pausa. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo conté la otra vez, nos pasó en un lugar donde fuimos a ver por un producto y la persona se abrió delante nuestro, se puso a llorar y lo que menos nos habló es del producto. Nos contó su situación y estuvimos casi una hora escuchando qué era lo que ella había vivido. Y cada vez que nos encontramos con las personas nos damos cuenta de la necesidad que la gente tiene de ser escuchada. Quizás podemos pensar solamente afuera, pero ¿qué pasa con nuestros hijos? Para aquellos que somos padres. ¿Qué pasa con nuestro esposo, nuestra esposa? ¿Qué pasa con algún familiar que muchas veces nos hemos sentado en la mesa y el televisor estaba prendido y era esa persona ajena hablando en nuestra mesa y no nos permitió escuchar a alguien que quizás necesitaba ser escuchado? ¿Cuántas veces ha llegado? Me ha pasado con uno de mis hijos que es muy parecido a la madre y le gusta charlar, le gusta hablar y él cuenta todo y él habla, hasta a veces hay que decirle, bueno, después seguimos hablando. Pero yo me doy cuenta de la necesidad, cómo a él le gusta que lo escuchen. Y él detecta cuando yo estoy haciendo otra cosa, me dice, papá, no me estás escuchando, así que después te sigo contando. Pero es muy feo cuando alguien nos está contando algo, se está abriendo su corazón y nosotros no estamos escuchando. Más cuando hoy está este artefacto que muchas veces no nos permite mirar a los ojos a la gente para escucharla. Pero Jesús, vemos en estos primeros 2 versículos cómo Él detectó la necesidad que tenían sus discípulos ¿de qué? De ser escuchados. Nos gusta, aunque no hayas levantado tu mano, pero necesitamos ser escuchados. Cuando vas a contarle una necesidad a tu líder o a un amigo, a buscar oración, necesitamos ser escuchados. Yo digo, como iglesia, aún con la gente que está a nuestro alrededor, porque a veces es más importante nuestra necesidad que la necesidad de otro. Cuando escuchamos otras necesidades nos damos cuenta de cuán chiquita es nuestra necesidad. Pero mi hermano, usted y yo necesitamos ser escuchados, pero allí afuera hay mucha gente también que necesita ser escuchada. Yo me pregunto si detectamos esas necesidades. Si estamos atentos y alertas a lo que la gente hoy está necesitando. Puede ser que no estás viendo resultado en muchas cosas, pero puede ser que no estás escuchando como deberías. Pero Jesús sigue. ¿Me sigue acá? Está acá todavía. Amén. Bien. El versículo 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo ¿qué? ¿Qué tuvo Jesús? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Fíjense lo que les dijeron los discípulos. Señor, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Acá vemos 2 cosas que sucedían al mismo tiempo. El versículo 34 nos describe que Jesús, cuando vio toda esa multitud, porque después nos damos cuenta de cuánto era el número de la gente que estaba, se dice que alrededor de 5.000 personas, sin contar los niños. Yo no sé si se imagina 5.000 personas. Y dice la palabra que Jesús, cuando vio todas esas personas, dice que Jesús detectó la necesidad que ellos tenían. Dice que los veía con ojos de compasión, como ovejas que no tienen pastor. Una oveja que no tiene pastor es torpe, no tiene dirección.
está desorientada, no tiene rumbo. Yo no sé qué es lo que veía Jesús, pero puntualmente podemos ver el contraste de algo que sucede acá. Dice que Jesús veía esta necesidad que estaba a su alrededor y su corazón se conmovió. Pero fíjense lo que sucedió con los discípulos. Los discípulos detectaron esto y vieron y dijeron: Señor, despedilo ya. Esta gente ya recibió, ya oraste por ellos, ya la hora avanzó, ya nosotros tenemos hambre, tendríamos que salir a buscar algo para comer, y si tenemos que darle de comer a todas estas personas, tendríamos que ir a comprar mucho alimento. Y la palabra dice en Juan capítulo 6 de que si ellos tenían que comprar comida para toda esa cantidad de gente, representaba casi a 8 sueldos. No sé cuánto nos costaría hoy comprar alimento para 5.000 personas, mucho dinero. Pero ellos estaban viendo un problema, y yo quiero que usted pueda capturar esto. Los discípulos estaban viendo un problema. ¿Cuál era el problema? De que había que darle de comer a 5.000 personas. Pero Jesús estaba viendo ¿qué? Una oportunidad. Y yo no sé si usted puede capturar esto, de cuál es nuestra necesidad. Hoy lo decía, y el Señor me traía a memoria este capítulo de Romanos 12, cuando la palabra habla acerca de la necesidad que tenemos de renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar a veces es muy torpe. No dejamos obrar a Dios en muchas situaciones donde puede ser una oportunidad para ver el poder de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos muy matemáticos. Si nosotros no vemos, no creemos. Si nosotros no vemos que hay una pizquita de esperanza en algo, no creemos. Si algún valor en un diagnóstico no cambia en el próximo examen, nos cuesta creer. ¿Por qué? Porque usted y yo nos basamos en base a lo que vemos. Y creemos y vemos. Y si no vemos, no creemos. Pero la palabra nos habla de la necesidad que tenemos de renovar nuestra mente. Porque si nuestra mente no se renueva, nuestra visión no se renueva. ¿A cuántos les ha pasado leer un libro y que de golpe nos cambió nuestra manera de pensar? Quizás acerca de la administración, acerca de las relaciones. Cada vez que vamos compartiendo el discipulado semanal, vemos cómo la palabra va obrando y de golpe gente que nos ha dicho: impresionante, esto lo había escuchado ya muchas veces, pero me doy cuenta que tengo muchas necesidades que no detectaba. ¿Por qué? Porque la palabra habla en nuestros ojos. Y cuando nuestra manera de pensar cambia, nuestro comportamiento cambia. Yo no sé si me siguen esto. Y acá estaba pasando algo. Los discípulos estaban observando algo que Jesús lo estaba mirando con ojos diferentes. En Juan capítulo 6, fíjese lo que dice Juan, si tiene ahí. Juan capítulo 6, yo quiero que lo lea para que sepa que no le miento. Juan capítulo 6, fíjese lo que dice en el versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Escuche bien lo que dice el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que estaba por hacer. Y esta mirada desde el libro de Juan nos permite ver que había una intencionalidad de parte de Jesús. Los discípulos, como muchos de nosotros, vemos un problema y decimos: ¿qué vamos a hacer ahora? Vemos que no tenemos una solución pronta y enseguida nos trabamos. Nuestra mente se traba. Y decimos: ¿qué va a pasar conmigo? Nos desesperamos. ¿Qué pasó cuando arrancó la pandemia? ¿Qué pasó? Enseguida empezamos en nuestros empleos, empezamos a pensar con qué vamos a comer, si nos va a faltar el alimento o no. Díganme que yo no soy el único pecador que pensé eso. ¿Por qué?
Porque nuestra mente se traba. Y cuando nuestra mente se traba, no damos lugar a que nuestros pensamientos sean renovados a través de ¿qué? De la palabra. Y es interesante porque en Juan podemos descubrir que había una intencionalidad de parte de Jesús. Él ya tenía un plan. Y yo titulé este mensaje, Siempre hay un plan. Porque Dios siempre, a través de todo lo que hizo con el hombre desde el principio, fue muy intencional. Había un plan, había un diseño, siempre. Nunca hubo una improvisación de parte de Dios. Y Jesús, cuando vino a la tierra, mientras Él caminaba entre sus discípulos, entre las multitudes, en todas las cosas era muy intencional. Mi hermano, yo quiero decirte en esta noche que todo lo que hoy estás pasando, todo lo que hoy puede ser que estás viviendo, no sé cómo tendrás que etiquetar tu necesidad o qué nombre tiene, pero hay una intención de parte de Dios detrás de lo que hoy estás viviendo. Yo quiero que lo sepas. Puede ser que muchas personas están atravesando un desierto, un tiempo de silencio, un tiempo de prueba, un tiempo de crisis. Y cuando hablo de crisis no estoy hablando solamente de algo que nos falta en nuestra billetera. Porque la crisis a veces puede ser acá dentro del alma, nuestro corazón. El otro día, ayer, sin ir más lejos, anoche uno de mis hijos tuvo una pesadilla y él se levantó totalmente nervioso. Yo directamente ni lo sentí porque la que siempre se levanta es mi esposa y enseguida se levanta. Pero mi hijo, cuando le contó lo que él había soñado, mi esposa automáticamente oró con él. Él estaba con miedo. Y cuando terminan de orar, fue algo muy fuerte porque mi hijo empezó a sentir escalofríos. Dice que él empezó a temblar. Y ahí mi esposa detectó que había un ataque espiritual, había un temor que quería apoderarse de su corazón. Y ahí empezó a reprender. Y dice que cuando mi hijo me lo contó esta mañana, cuando ella termina de orar, dice que sintió una paz y al toque se durmió. Y esta mañana yo le preguntaba a mi hijo y le digo, ¿qué le debe pasar a la gente que no sabe lo que es orar? La gente que tiene una pesadilla, que tiene escalofríos, que tiene todas esas cosas y que no sabe lo que es orar, buscar a Dios y recibir ayuda de Él. ¿Qué debe vivir? Mi hermano, usted y yo, cuando atravesamos situaciones, pruebas, luchas, momentos de desierto, usted y yo, a través de su palabra, podemos encontrar una salida. Porque Dios, a través de todo lo que hace, es muy intencional. Y el nombre que tenga tu situación, Dios está detrás del telón. Dios está detrás de escena y algo está gestando. Siempre es para nuestro bien. Siempre es para nuestro bien. Decirle al que está al lado, lo que Dios hace, decíselo. Lo que Dios hace siempre es para nuestro bien. Yo quiero que lo sepas en esta noche. Y acá vemos cómo está este contraste de lo que está sucediendo acá. Los discípulos ya querían despedir a la gente, ya querían cortar la situación, escapar del problema, porque ¿cómo le íbamos a dar de comer a 5,000 personas? Estaban al lado de Jesús, después de haber visto tantos milagros y tantas maravillas. ¿No veían posible de que algo Dios estaba tramando? Después de tantas veces que estamos en la presencia de Dios, de tantas veces que el Señor nos ha hablado, de tantas veces que el Señor ha hecho y nos ha rescatado de situaciones límites donde dijimos, como la pandemia, que no sabíamos cómo íbamos a salir y hoy estamos acá. ¿Quién te guardó? ¿Quién te guardó? ¿Quién fue tu proveedor? ¿Quién te sostuvo? ¿Quién te dio empleo? Mi hermano, el Señor está obrando en medio de nuestras necesidades.
Y muchas veces nosotros somos como los discípulos, queremos que el Señor ya corte porque no va a haber una respuesta. Cuando vemos a alguien acá predicar, no me hables de eso porque yo no voy a creer, yo ya probé de todo. Pero Jesús tenía un plan. Versículo 37, yo quiero que me siga. Dice, respondiendo él, les dijo, ¿qué? Dadle vosotros de comer. Por favor, preste atención a esto. Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Jesús había detectado de que estos discípulos no estaban entendiendo el plan. No estaban comprendiendo de que Jesús tenía un plan. Ellos, y como muchos de nosotros, esperamos siempre que otro intervenga en nuestro favor. Nuestro líder, pastor, necesito que ore por mí. Llamamos a nuestro líder para que ore por nosotros. No está mal. Pero muchas cosas nosotros queremos que otros las resuelvan sin que nosotros tomemos decisiones, sin que nosotros demos pasos. Y los discípulos estaban esperando que Jesús haga el milagro. Pero los discípulos escucharon la voz de Jesús que les dijo, dadle vosotros de comer. Versículo 38, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes, ¿y qué más? Y 2 peces. O sea, lo que tenían, no sé si alcanzaba para uno. Era totalmente ilógico lo que Jesús le estaba respondiendo a los discípulos. Señor, ¿vos querés que nosotros les demos de comer con 5 panes y 2 peces? Es ilógico. Cuando el Señor a veces nos responde de maneras que nosotros no esperamos. Nosotros vamos buscando al Señor una respuesta precisa para ese momento y el Señor nos dice, espera un cachito más. Todavía falta. Pero Señor, ¿no te das cuenta que yo necesito la respuesta hoy? Pero el Señor les hace ver a los discípulos cómo la respuesta estaba en ellos. Había un paso que ellos tenían que dar. Ellos veían la realidad con sus ojos, pero no estaban viendo la intencionalidad de Jesús detrás de esa necesidad. Y fíjense lo que sigue diciendo. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Me sigue? Versículo 41. Escuche. Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y acá podemos detectar otra cosa que sucede. Porque la palabra dice que se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. O sea, esto nos revela de que Jesús no estaba improvisando absolutamente nada. Él no estaba improvisando, a ver qué vamos a hacer. Bueno, a ver, déjame pensar a ver qué se me ocurre. No dijo, vamos a orar y vamos a ver qué va a suceder. Esperemos. ¿Qué fue lo que Jesús mandó a hacer? Dice, mandó a que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos. O sea, había un plan. Ya había un plan detrás de esa necesidad que parecía haber aparecido imprevista. Cuando muchas veces nosotros vemos como lo que sucedió con los discípulos arriba de la barca y la tormenta se había levantado. Y los discípulos se acercan a despertar a Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Señor, ¿no te das cuenta que nos estamos por ahogar? Uno de los discípulos le pregunta a Jesús. ¿Jesús no estaba percibiendo la necesidad que había alrededor de ellos? ¿Alguien puede dormir en una tormenta arriba de un barco? ¿Alguien lo podría hacer? Creería que no. Por más tronco que seamos al dormir,
Una tormenta así creo que nos despertaría. Mi hermano, Jesús era muy intencional en lo que él ya tenía planeado. El libro de Juan nos revela de que había algo que el Señor ya quería hacer de antemano. Y yo quiero que en esta noche puedas entender de que Dios siempre tiene un plan. No me escuchaste. Dios siempre tiene un plan. Mi hermano, Dios siempre tiene un plan detrás de cualquier necesidad o proceso o situación que nosotros estemos atravesando. Sea hoy, sea mañana. Cada paso que nosotros hemos dado nos ha demostrado de que el Señor siempre ha demostrado que Él tiene un plan. Dios no improvisa y dice, a ver qué va, déjame pensar a ver qué voy a hacer con esto. Ese proceso, esa situación que hoy estás atravesando, yo quiero que sepas que Dios está detrás. Sí, pero vos no sabés lo fuerte que es para mí lo que yo estoy viviendo. Sí, pero vos no sabés lo intenso que es esto, los años que vengo atravesando esta situación en la que no veo respuesta. Y esas preguntas que nosotros le vivimos haciendo al Señor, ¿y cuándo, y cómo, y dónde? ¿Y qué vas a hacer? Pero mi hermano, yo quiero que entiendas en esta noche que Dios siempre tiene un plan. El proceso al principio no lo entendemos. Quizás el Señor está puliendo tu carácter. Quizás el Señor está ajustando cosas en tu manera de ver. A veces parecen procesos interminables. Yo los he pasado. Momentos donde uno está esperando una palabra de Dios y el Señor le habla al que tenés al lado y a vos no, te pasa por alto y le habla al que sigue. Momentos donde uno piensa de que el Señor te va a hablar hoy y que va a haber una respuesta precisa. Y momentos donde uno ora y parece que hay silencio. Mi hermano, el Señor sabe cuál es tu proceso, mi proceso. Porque la palabra nos revela de que el Señor no nos va a dar una prueba mayor de la que vos y yo podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos dará ¿qué? La salida. Y eso nos demuestra de que el Señor siempre, 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 siempre tiene un plan. En cada ocasión. Con tus hijos, el Señor tiene un plan. Con tu familia, con tu casa, el Señor tiene un plan. Siempre el Señor tiene un plan. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué viví todo esto? ¿Por qué atravesé todas estas situaciones? Mi hermano, porque todo lo que nosotros atravesamos nos prepara y nos preparó para hoy. En el momento donde me he encontrado con situaciones donde le decía al Señor, Señor, ya está. Creo que el proceso ya terminó. Y yo me daba cuenta de que había cosas que eran necesarias que yo madure en mi manera de pensar. Había muchos versículos que yo quería conocer, hasta que me encontré con la experiencia de ver cómo los versículos tomaron vida para un momento específico. Mi hermano, el Señor tenía un plan. Y la palabra nos dice en el versículo 42, si usted lo tiene ahí. Escuche bien lo que pasó. Dice, y comieron todos, ¿y qué? ¿Qué pasó? Se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de los que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar los niños. No sé si dice las mujeres, pero no. Dice hombres. Así que no sé cuántos habrán sido. Pero la palabra nos relata de que todos comieron. Lo que unos versículos atrás había sido un grave problema para los discípulos.
El versículo 42 nos demuestra el resultado de que Jesús siempre tiene un plan. Y el plan que tiene el Señor siempre no solamente nos satisface a nosotros, sino que termina satisfaciendo a otros. Y termina saciando nuestra sed. Mi hermano, yo lo que pueda predicarte o compartirte hoy no te va a saciar. Porque el único que puede saciar tu sed es Cristo. Es Jesús. Si estás buscando de un hombre, una persona, una mujer, un líder, alguien que el Señor puso delante tuyo, sea el que sacie tu sed, siempre va a haber una opinión de decir: hoy no vino afilado, hoy no vino orado, hoy esta palabra estuvo media ahí, faltó algo. Porque ninguno de nosotros, por más palabra profunda que hoy podamos compartir, podemos saciar tu sed. Solo Jesús puede saciar nuestra sed. Él es el pan de vida. Mi hermano, su palabra nos demuestra en esta noche de que el Señor tiene un plan detrás de todo lo que nosotros, usted y yo, estamos viviendo. No sabemos qué es lo que viene, pero sabemos que Dios tiene un plan. Y sus planes son ¿qué? Perfectos. Y si Dios tiene un plan, la palabra dice que Dios tiene planes de bien y no de mal. Si Dios tiene un plan, significa que nuestra vida está toda sincronizada de principio a fin. ¿Y cuál debe ser nuestra oración? Decir: Señor, yo no me quiero privar de ninguna estación, de ninguna parada. Yo no quiero distanciarme de tu presencia, porque Juan 15 dice: separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cuántas personas han intentado separarse de Dios y no han logrado nada? Porque separados de Él nada podemos hacer. Mi hermano, su plan es perfecto y yo quiero que en esta noche puedas confiar en ese plan. Puedas descansar en ese plan que el Señor tiene. Los discípulos estaban con ganas de comer y con ganas de irse a descansar. Jesús estaba con ganas de mostrarles cuál era su plan. Muchas veces queremos irnos por esta puerta a nuestra casa diciendo: bueno, vamos a ver qué pasa. Y el Señor está en medio nuestro, tratándonos de hacer ver, diciéndonos: yo tengo un plan, yo quiero que confíes, que te ahorres tantas preocupaciones, que descanses. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti confía. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor guarda en completa paz aquel corazón que confía en el Señor. ¿Nos cuesta? Sí que nos cuesta. ¿Es difícil? Sí que es difícil. Pero cuando nosotros entendemos que detrás de lo que hoy estamos viviendo o de lo que pueda llegar a vivir, cuando entendemos que hay un plan, eso trae paz a nuestro corazón. Los discípulos se preocuparon, se amargaron y no sé si habrán disfrutado del milagro porque los nervios habrán sido muchos. Habrán pensado: ¿y qué pasa si no llega la multiplicación? Pero Jesús demostró que Él tiene un plan. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Y a los que están del otro lado, quiero decirte que el Señor tiene un plan. Mi hermano, los discípulos no entendían. Ellos creían que... Yo quiero que prestes atención a esto, por favor. Los discípulos creían que ellos tenían la respuesta para esas 5,000 personas. Yo quiero que me escuches. Pero ellos entendieron de que cuando la situación quedó en manos de Jesús, esos 5 panes y 2 peces quedaron en manos de Jesús, ahí vino la multiplicación. Y a través de esto entendemos de que siempre que nosotros intentemos encontrar una respuesta con nuestros recursos, la respuesta nunca va a llegar. La multiplicación nunca va a llegar.
la provisión no se va a producir. Cuando estamos orando por provisión y decimos, bueno, voy a trabajar más, voy a dejar de asistir a la célula, tengo que trabajar más. Seguimos orando para que el Señor nos abra las puertas. Le pedimos al Señor que intervenga, pero el Señor no va a abrir las puertas. Porque en realidad le estamos pidiendo y entregamos la situación a Él. Pero después decimos, Señor, te lo entrego en tu altar. Después venimos, tomamos otra vez la situación y nos la llevamos a nuestra casa. Porque no estamos soltando la situación, estamos tomándola en nuestras manos, creyendo en nuestra propia inteligencia o capacidad. Pero mi hermano, los discípulos aprendieron una gran lección. Cuando nosotros ponemos nuestros 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús, ahí se produce la multiplicación. Yo no sé cuáles son tus 5 panes y 2 peces en esta noche. ¿Qué representa esto en esta noche? Pero yo quiero animarte a que en esta noche, aún los que están del otro lado, hoy puedas decirle, Señor, yo quiero dejar en tus manos estos 5 panes y 2 peces. Es ilógico que pueda suceder algo detrás de esto, pero Señor, yo hoy voy a confiar. ¿Necesitas un milagro? ¿Necesitas que se abra una puerta? ¿Necesitas que pase algo en tu casa, en tu familia? ¿Necesitas que haya una sanidad en tu corazón, en tu alma? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuáles son tus 5 panes y 2 peces? Yo quiero que en esta noche puedas confiar en el Señor. Te invito a que cierres tus ojos, por favor. Y no te prepares para el milagro si no estás dispuesto a dejar tu situación en las manos del Señor. Porque cuando nosotros aprendemos a soltar bajo nuestros recursos, bajo nuestros intentos, y a descansar en que el Señor es soberano, de que el Señor es grande, de que el Señor es poderoso, de que el Señor tiene un plan, es ahí donde hoy podemos disfrutar de esa paz. Muy difícilmente puedas adorar al Señor pensando en cómo Él lo va a hacer. Yo quiero que en esta noche descanses, que Él sabe lo que hace, Él sabe cómo lo va a hacer. ¿Te animas a levantar tus manos y decirle, Señor, yo en esta noche yo te entrego? Y quiero que le nombres al Señor. ¿Qué es lo que hoy tenés que entregarle al Señor? ¿Qué es? ¿Cuáles son tus 5 panes y 2 peces? Contale tu situación al Señor. ¿Dónde necesitas un milagro, mi hermano? El domingo decíamos, no, muchas veces no recibimos porque no pedimos bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entregarle al Señor? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que soltar? Que estamos tratando de retener y decir, Señor, pero déjame que yo voy a hacer este último intento a ver si algo pasa. Señor, bendecime, guíame, poné las palabras. No, el Señor está diciendo, yo quiero que te quedes quieto. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y ved que yo soy Dios. Mi hermano, hay un momento donde el Señor nos da la orden de quedarnos quietos para que veamos obrar, para que veamos su poder. ¿Cuál es la situación que hoy tengas que soltar para que el Señor la pueda tomar? El Señor te está diciendo, yo no la puedo tomar si vos no la soltás. Por eso quiero que ahí donde estás desde tu lugar, le puedas decir al Señor, Señor, estos son mis 5 panes y 2 peces. ¿Son tus hijos? ¿Qué es lo que estás necesitando que el Señor multiplique hoy? ¿Son tus fuerzas? ¿Es tu fe? ¿Es tu futuro? ¿Es lo que va a pasar mañana? Es esas preguntas que vienen, ¿para qué sirve todo este tiempo que estoy sirviendo al Señor? ¿Será que vale la pena? ¿Será que vale la pena estar acá escuchando una palabra todos los jueves, todos los domingos? ¿Será que vale la pena asistir a una célula? Mi hermano, yo quiero animarte en esta noche a que confíes en el Señor. El Señor tiene poder para obrar en medio de nuestra dificultad. Yo quiero que ahí hables con el Señor. Hables con el Señor.
hables con el Señor. Vamos, ahí todos con sus ojos cerrados. Pero quiero que hables, invitarte a que hables con el Señor. Aleluya. 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 Señor, fluye en esta noche, Señor. Señor, fluye como un río, Señor. Padre, trayendo paz, trayendo quietud sobre toda necesidad, Señor. Yo no sé quiénes están del otro lado, Señor, pero Señor, si hay alguien que está necesitando un milagro de multiplicación en esta noche, yo oro, Señor, para que tu poder se manifieste, Señor, sobre cada necesidad de mis hermanos, Señor. Tú sabes dónde necesitamos multiplicación, Señor. Ven, Espíritu Santo, en esta noche. Trae paz a nuestro corazón, trae paz a nuestra mente. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Es tu río, todo lo que toque vivirá. Todo lo que toque vivirá. Es tu río, es tu río que fluye hoy como un manantial. Es tu río, es tu río. Sacia mi sed, renueva todo en mí, renueva todo en mí. Sí, Jesús. Oh, sacia mi sed, sediento. Estamos en ti, sediento. Sacia mi sed, renueva, renueva todo en mí. Sacia mi sed, sediento soy de ti. Sí, Señor, sediento estoy de ti. Sediento estoy de ti. Oh, por más y más, sediento estoy de ti. Yo quiero conocer tu poder. Soy de revelas tu amor. Sacia mi ser, renueva todo en mí. Díselo como una oración. Sacia mi ser, sediento soy de ti, de ti. Soy de ti. ¿Cuántos quieren más del Señor? ¿Cuántos quieren más de su sabiduría? ¿Cuántos reconocen que hoy necesitan más de su paz? ¿Cuántos reconocen que hoy necesitan más de su palabra?
Que su palabra quede sellada en tu corazón. Sediento estoy de ti. Oh, queremos más de ti. Conformamos, hoy queremos más, más y más y más y más en tu presencia. Oh, ven, Espíritu Santo, hoy ven aquí, ven sobre nuestras vidas y renuévanos. Sediento estoy de ti. Señor, confiamos en esta noche en ti. Señor, tú eres el que tiene la respuesta. Señor, tú siempre tienes un plan en medio de cada situación. Señor, y hoy al saber esto, Señor, sabemos que nuestro corazón encuentra paz en ti, Señor. Tú eres quien nos provee de esa paz que el mundo no puede darnos. Señor, nada en este mundo puede saciar nuestra sed. Nada en este mundo, Señor, puede llenar nuestro vacío, nuestro corazón. Señor, llenar de paz nuestra casa, llenar de paz nuestra vida, aún viviendo la peor tormenta que podamos atravesar. Señor, tú eres quien nos da gozo en medio de la tormenta. Tú eres quien nos da fuerzas para seguir peleando aunque nos sintamos caídos, Señor. Tú eres quien nos levanta y nos extiende tu mano, Señor, para levantarnos y recordarnos que yo estoy contigo, así como estuve en otras ocasiones y te sostuve, Señor, así como estuviste en tantas situaciones que no veíamos salida. Hoy tú estás y nos recuerdas que estás en medio nuestro, Señor. Afirma la fe de mis hermanos, nuestra fe, Señor. Si hay alguien que se siente débil hoy, Señor, por algo que está atravesando, yo te pido que lo fortalezcas. Señor, si hay alguien que ya no tiene más fuerzas, tú levantas la fuerza de aquel que se siente caído, ya sin fuerza, sin esperanza. Señor, hoy tú nos levantas, Señor, y nos haces ver, Señor, de que todo está bajo tu control. Yo quiero que ahí donde estás adores al Señor. Si te animas a levantar tus manos antes de terminar y le digas: Señor, yo voy a adorarte siempre, 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 como una actitud de fe. Que cierres ahí tus ojos, por favor, y le digas: Señor, yo siempre voy a adorarte y voy a confiar en que tú tienes un plan, Señor. A los que están en su casa, levanta tus manos y decirle: Señor, yo voy a confiar y descansar. El Señor va a obrar, mi hermano. Aleluya, el Señor va a obrar. El Señor va a obrar. Aleluya. 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 No te apresures en salir. Aleluya, sí, Señor. Vine hoy por ti. Sí, Señor. Oh, muévete hoy. Muévete hoy. Hermano, que tu adoración demuestre esa confianza. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Aleluya. Dios lo creemos porque hoy vemos, sí, Señor, milagros en sí, Señor, este lugar. Aleluya. Hay un mover. Vine hoy por ti, hay un mover aquí. Vine
Señor está obrando. El Señor está obrando. El Señor está obrando. Yo quiero que lo creas. Él está obrando. Él está obrando. Él está obrando. Él está obrando en esta noche. Aleluya. Mi hermano, Él está obrando. Él está obrando. Él está obrando en esta noche. Él se está moviendo ahí en tu casa. Él se está moviendo, aunque no lo veas. Él está obrando. Él está obrando. Aleluya, aleluya, aleluya. Confiamos, Señor, en que algo estás haciendo, Señor. Algo estás haciendo, Señor. Algo estás haciendo, Señor. Algo estás haciendo. Algo estás haciendo, Señor. Algo estás haciendo. Aleluya, Señor. Es tu poder obrando en medio de nuestra debilidad, Señor, en medio de toda dificultad. Aleluya, Señor. Tú estás obrando, tú estás obrando. Y hoy te damos gloria, Señor, por lo que estás haciendo. Sigue moviéndote, Señor. Aún en estos días, Señor, podamos ser testigos, Señor, de tu obrar. Señor, proclamamos tu poder, Señor. Tú no eres un Dios que quedó guardado en la Biblia. Tú no eres un Dios que quedó guardado en un libro, Señor. Tu palabra es viva y tiene vida. Y hoy proclamamos, Señor, que esa misma vida que muchos vieron, Señor, nuestros ojos van a ver milagros. Nuestros ojos van a ver milagros. Nuestros ojos van a ver milagros. Nuestros ojos van a ver milagros en el nombre de Jesús. No por un hombre, sino en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Nuestros ojos van a ver milagros. Milagros sobrenaturales. Milagros creativos. Milagros en medio. Aleluya. 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 Pone tus ojos en Jesús. Él es el autor de todo milagro. Sí, Señor. Sí, Jesús. Por ti hemos venido, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen fe en que el Señor
Yo te pregunto y quiero que me seas sincero, ¿cuántos tienen fe en esta noche que el Señor tiene el poder para obrar? ¿Cuántos creen que el Señor va a obrar? Yo no quiero que salgas de este lugar, mi hermano, tirando tu fe a la basura. Yo quiero que salgas de esa puerta creyendo en que el Señor tiene el poder para obrar. Mi hermano, la vida de la palabra depende de nosotros, que la practiquemos, pero que también la creamos. Todo lo que hoy el Señor te pudo haber hablado, cuando dejamos de creer, abandonamos nuestra fe. Yo quiero animarte a que sigas confiando en el Señor. El Señor tiene un plan. ¿Cuántos creen en eso? Yo no sé si en esta noche hay alguien que nos visita por primera vez. ¿Hay alguien que está por primera vez en esta noche? ¿Alguien está por primera vez en esta noche allá? Bien, muy bien. ¿Cómo los recibimos a ellos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no queremos que se vayan sin que antes hagan una oración junto con nosotros. Todos tenemos una necesidad en nuestro corazón. Y esto es como un rompecabezas. A veces puede parecer completo, pero cuando falta esa pieza, se siente incompleto. Y Jesús es la pieza que completa nuestra vida, que trae orden a nuestra vida, a nuestro desorden. Yo no conozco la realidad que hoy ustedes están atravesando, pero sí queremos decirles de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sin es a través de Jesús. Y el Señor murió en la cruz por ustedes y por cada uno de nosotros, cambió nuestras vidas. Muchos de nosotros tenemos historias diferentes, pero el Señor conoce la historia de ustedes y Él tiene el poder para cambiarla. Y queremos animarlos para que ustedes hagan esta oración y puedan dar este paso de entregar sus corazones a Jesús y darle el control de nuestra vida al Señor. ¿Se animan a acompañarnos en esta oración? ¿Se animan a hacer esta oración con nosotros? Le voy a pedir a la iglesia que pueda acompañarnos también en esta oración y digan conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por darme otra oportunidad. Jesús, yo reconozco mis pecados, que me alejé, que quizás escuché de vos, pero no respondí a tu voz. Hoy te entrego mi corazón, hoy te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Quiero que seas el Señor de mi vida y quiero seguirte por el resto de mi vida. Yo te acepto como el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias, Jesús, por esta oportunidad. Gracias, Jesús, por darme esta paz. Toma el control de mi vida, de ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí.